Buenas noches con todos, siendo las 7:05 de la noche del día 28 de julio del presente año 2020. Felices fiestas patrias, feliz 28 de julio. A todos los participantes les deseo unas felices fiestas patrias. Les agradezco su participación, su presencia esta noche a través del enlace vía Zoom por la Escuela de Posgrado Sofía. Muchas gracias por estar compartiendo estos momentos, estas horas académicas, y espero que nos sirva para poder compartir conocimientos, refrescar algunos de los que ya tenemos. Y bueno, acto seguido, quien les habla soy la abogada Elvia Medalí Dolci Salirrosas, que voy a tener el gusto de hacer el speech sobre la conciliación extrajudicial en el Perú. En primer término, hay que saber distinguir o tener bien definido qué es la conciliación extrajudicial. La conciliación extrajudicial, como anteriormente expuse sobre el tema de los medios alternativos de resoluciones de conflictos, es uno de ellos. Es un mecanismo, es un medio alternativo que integra de los alternativos de resolución de conflictos la conciliación extrajudicial. Este mecanismo es autocompositivo. ¿A qué se le denomina esa clasificación de autocompositivo? De que está constituido por dos partes más un tercero neutral, un tercero independiente, pero que no va a decidir sobre la solución, o sea, no va a juzgar. Simplemente lo que va a hacer es facilitar la comunicación entre ambas partes para que logren tener un acuerdo y resuelvan la controversia que tengan ambos. Acá, para que se dé la figura de la conciliación extrajudicial, tiene que presentarse dos elementos. Uno de ellos es la disputa existente. ¿Qué quiere decir? En términos de conciliación, se refiere a lo que hay un conflicto de intereses. Este conflicto es una controversia. Uno que no están de acuerdo en algo de que le corresponde solucionarlo. Y en vista de que ellos dos partes no son capaces de llegar a un acuerdo, es que recurren a un centro de conciliación debidamente autorizado para que sea este facilitador, este tercero, quien los ayude a lograr, a ponerse de acuerdo y a salvar esas diferencias sobre el tema en particular que los atañe de su conflicto. También, obligatoriamente, aparte de la disputa existente, tiene que ver la actuación de este tercero neutral, que es el conciliador. Esta persona, este conciliador extrajudicial, tiene que ser una persona capacitada, acreditada por el Ministerio de Justicia, haber llevado el curso de conciliación extrajudicial, así como también haber hecho una especialización en lo que compete a familia, porque cuando recién inicia la conciliación extrajudicial, el conciliador bastaba con que tenga su resolución, su acreditación, y con ello ya podía estar a cargo de llevar a las conciliaciones extrajudiciales. Al transcurrir el tiempo, ya se han ido especializándose en el campo de familia, que se tiene que llevar el curso especial, el curso, y también dar el examen, estar en unos centros de capacitaciones debidamente autorizados para que no haya ningún tipo de problemas en la acreditación ante el Ministerio de Justicia, así como en lo laboral y en el salud. O sea, para poder ser conciliador en esas materias hay que estar capacitados y debidamente acreditados. Más que nada, la acreditación la da el Ministerio de Justicia para un registro en el sello. Le consideran conciliador extrajudicial número tal, especialización en familia, registro número tal. Entonces, también es importante saber cuál es la normativa que ampara la conciliación extrajudicial en nuestro país.
La ley 26872 fue dada el 12 de noviembre de 1997. Esta ley ha tenido ya sus modificatorias con la ley 27398, que modifica algunos artículos de la ley de conciliación. Fue promulgada el 12 de enero del 2001 y publicada el 13 de enero del 2001. También esta modificatoria ha sufrido una nueva modificatoria que la cual está vigente. O sea, la ley 26872 sigue vigente con las incorporaciones, las modificaciones que ha tenido a través del decreto legislativo 1070, porque la 27398 ya quedó sin efecto. Este decreto legislativo 1070, que está vigente, data desde la fecha 27 de junio del 2008. Ha modificado y ha incorporado artículos. Ha modificado los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 y 30 de la Ley de Conciliación 26872. Y también ha procedido a hacer unas incorporaciones. O sea, en el artículo 7 ha incrementado otro artículo, guión A, 7-A. De la misma forma ha hecho con el 16A, 19A, 19B, 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F y 30G del capítulo 4. Esto es lo que ha hecho es hacer mayores precisiones, mayor facilidad para poder llevar a cabo la conciliación extrajudicial. Y como toda ley también cuenta con su propio reglamento. El primer reglamento que nace es del Decreto Supremo número 00198, que fue publicado en el Diario El Peruano el 14 de enero del 98. Sufrió su primera modificatoria con el Decreto Supremo 016-2001 del 5 de febrero del 2001, y también ya quedó sin efecto esa modificatoria con el Decreto Supremo 004-2005 que fue publicado el 27 de febrero del 2005, y el que está vigente, el último reglamento a raíz de la modificatoria del Decreto Legislativo 1070, está vigente el Decreto Supremo número 014-2008-YUS, en el cual hasta la fecha se viene aplicando. En el 2017 se aprueba a través de un decreto supremo de fecha 23 de enero del 2017, decreto supremo número 001-2017, que se aprobó. Con este decreto ya se hace obligatorio la conciliación de manera oficial en los años 2017 y 2018 su implementación. A nivel nacional, se separa por qué provincias, por qué departamentos va a darse inicio, y va a ser obligatorio pedir como un prerequisito para que pueda llevarse a cabo el proceso judicial, y se tiene que acompañar a acreditar la prueba del acta de conciliación. Entonces, a partir del 2017 ya está vigente a nivel nacional. 2018 completó todo. Recién va a ser hace 2 años. ¿Cuáles son los principios que rigen la conciliación? Estos principios están contenidos en la ley 26872. Es el principio de equidad y de legalidad. Parece lo mismo, pero no lo es. Muchos suelen confundirlo. Equidad es que se va a buscar que sea algo equitativo y que dure. En cambio, la legalidad es que todo el acuerdo que se logre esté dentro del marco legal correspondiente, y que se va a tener siempre presente esta dimensión del principio de equidad. El segundo principio es la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? Es que el tercero que va a participar en la conciliación no tiene que tener a favor ni uno ni del otro, o sea, no puede inclinar la balanza, tiene que ser de manera independiente, neutral, no puede favorecer ni a uno ni a otro, tiene que dar el mismo servicio a ambas partes. Con la imparcialidad
El conciliador, durante el desarrollo de la audiencia, el desarrollo de todo el trámite, igual no puede emitir alguna opinión que cause perjuicio a la otra parte, ni tampoco demostrar algún favoritismo a algunas de ellas, ya sea a través de algunas palabras o de acciones. El cuarto principio es el principio de la buena fe y la veracidad. La buena fe es que que no se va a poder utilizar algún instrumento para beneficio personal, o sea, del conciliador. Y la veracidad es que se tiene que tener, toda la información tiene que ser verídica, que toda la información, la conversación tiene que ser veraz sin que alguien los pueda aprisionar ni que estén contra su voluntad. O sea, tiene que ser una información fidedigna dentro de la buena fe. El principio quinto, que habla de la confidencialidad, es sobre la reserva, que todo lo que se va a hablar, se va a debatir, ese intercambio de ideas, de comunicación que va a haber entre las partes, no puede salir de esa sala de audiencias, tiene que ser reservado. ¿Cuál es el sexto principio? El empoderamiento. El empoderamiento quiere decir que el conciliador tiene que demostrar que es el que va a tener el dominio de poder llevar a cabo y encauzar dentro de los cánones de la paz y del respeto mutuo el tema del desarrollo de la audiencia de conciliación. A eso se le llama empoderamiento al conciliador. En cuanto a la voluntariedad, significa que las partes son las únicas, no hay otros. O sea, acá no hay el abogado, acá no hay porque no es obligatorio que esté presente el abogado de las partes pueden hacer su presencia, participar sin presencia del abogado, no es obligatorio, no es requisito. Y también no pueden hacer lo que si se da el caso que el conciliador quiera imponer, lo cual estaría en graso error. También el octavo principio es la celeridad y la economía. La celeridad y la economía es que tiene que ser de manera dentro de los plazos, siempre usando, si tienes el margen dentro de 5 a 7 días, tratar de hacerlo entre el quinto día, y respetuosamente de los plazos que ha sido señalado en la ley de conciliación. Y también en la economía es que va a ser de manera menos honoroso de ir al Poder Judicial a otra instancia o ir a la vía arbitral. A eso se refiere con lo de economía. Las características, la conciliación extrajudicial tiene unas características. Esta característica la primera es que tiene una vinculación consensual. ¿Qué quiere decir con vinculación consensual? Es que las partes, ese acuerdo que van a arribar, los va a unir de manera obligatoria el aceptar, el cumplimiento. O sea, los va a vincular a ambos y y ese acuerdo, como ha sido aceptado de manera voluntaria, libre, van a tener que cumplirlo de manera obligatoria, porque si no, también tiene unos efectos en contra. La segunda característica es la voluntariedad, la voluntad. Se repite aquí de que las partes son las que van a decidir, al participar en el proceso de conciliación, en este procedimiento, van a decidir cuál va a ser su mejor alternativa para resolver esta solución, esta controversia. En cuanto a la tercera característica, es los terceros. ¿Qué quiere decir los terceros? Quiere decir que el acuerdo conciliador va a ser elegido libremente por las partes que necesitan la presencia del conciliador de todas maneras para que pueda ayudarlos a tener una fluida comunicación, para que pueda encaminar o pueda parafrasear lo que cada uno explica, se expresa, y tal vez la otra parte no va a poder captar, no va a poder entender. Entonces acá el tercero, el conciliador, lo que va a hacer es, a través de unas técnicas de preguntas, va a ayudar a que se comuniquen ambas partes. El conocimiento, la cuarta característica es el conocimiento del fenómeno conflictivo de parte del tercero. El tercero, es decir, el conciliador,
tiene que ser una persona especializada en llevar a cabo estas audiencias, en saber el procedimiento y cómo ayudar a las partes. El conciliador extrajudicial no necesita ser abogado, basta con tener criterio para poder ser conciliador y estudiar. Hay muchos conciliadores que están con 5º año de secundaria, que no es un delito ni están mal, están dentro de la norma. Lo que sí se les pide es que tienen que aprobar el curso y bastante carácter discrecional para que pueda, en la búsqueda de la paz, poder ayudar a resolver las controversias que tenga el que estar ahí de mediador, facilitándolos. La 5ª característica es la informalidad. La informalidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a de que la conciliación extrajudicial no hay una mayor formalidad para el logro de un acuerdo. ¿Por qué? Porque son las partes las que se van a poner de acuerdo. Son las partes las que se van a decidir si para llegar a ese acuerdo lo pueden hacer en 2 o en 3 sesiones. ¿Qué quiere decir? Si es que necesito pensar, yo soy una de las partes y necesito pensar para determinar si voy a aceptar esa propuesta de mi contraparte, puedo pedir un receso. Puedo pedir un receso para suspenderme una media hora, unas horas o unos días. Entonces, por eso es de que no es rígido la conciliación extrajudicial. También está la 6ª característica, ¿cuál es la naturaleza del procedimiento? ¿Qué damos a entender con la naturaleza del procedimiento? Con la naturaleza del procedimiento es de que no se requiere las pruebas, o sea, no es obligatorio presentar pruebas para invitar o acompañar a su petición de conciliación. Basta con los argumentos, con lo que va a expresar de su malestar o de su conflicto, del malentendido que tengan, para poder llevarse a cabo la invitación a la otra parte. Por eso es la naturaleza del procedimiento. Sobre el tema del resultado. El resultado es otra característica importante, porque lo que va a buscar el conciliador es que este acuerdo que se va a llevar entre ambas partes sea la mejor fórmula de una solución, de manera satisfactoria, que no haya el ganador-perdedor ni el ganar-ganar, o sea, que ambas partes sean los ganadores, que ambas partes se sientan satisfechos de haber arribado a un acuerdo que resuelva su controversia. La 8ª característica, la 8ª se le denomina privado. ¿Por qué es privado? Porque es totalmente confidencial. Las partes, todo lo que van a conversar va a quedar en reserva, va a quedar en esas 4 paredes en presencia del conciliador. Luego no pueden salir y decir tal cosa, hablé, no, se tiene que respetar. La conciliación es totalmente con carácter privado. No es público, no puede haber terceros, bueno, yo soy la tía, la abuelita, quiero estar presente, no. En la audiencia pueden acompañarlos, se pueden quedar en la sala de espera, pero en la audiencia solamente ingresan las partes interesadas y si desean acompañados con su abogado, que lo acreditan, y el conciliador, que es el facilitador, y el abogado también del centro de conciliación. La 9ª característica es el control del proceso. Este control del proceso lo va a tener a cargo el conciliador. ¿Por qué? El conciliador es el que va a ver de que las partes estén fluidamente comunicando. ¿De que, para qué? Para que tengan esta facultad de poder resolver ellas mismas su conflicto, su controversia. Por eso el que va a tener el control del proceso es el conciliador, más no el abogado del centro de conciliación. A veces se ha dado casos de que en alguna audiencia conciliatoria el abogado del centro de conciliación quiere intervenir o quiere llamar la atención o llamar al orden y no puede. El abogado del centro de conciliación solamente su función es de ver que ese acuerdo que van a arribar las partes sea dentro de la ley, que no sea algo ilegal,
que no sea que después van a declararlo en el Poder Judicial nulo. Entonces el abogado simplemente está para ello. El único que va a facilitar, el que va a expresarse, el que va a dar la bienvenida, el que va a indicar las reglas, las pautas del juego, como podríamos decirlo, que se va a desarrollar dentro de la audiencia, es el conciliador. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de tener, de ir a una conciliación extrajudicial? La primera es la exploración de intereses. ¿Por qué? Porque el conciliador, lo que antes de llevar a estar ya en audiencia, una vez que ya ha sido designado, ¿por qué? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es: llega la solicitud al centro de conciliación, el centro de conciliación va a enviar una invitación, va a notificar, va a comunicar dentro de su lista de conciliadores, a ver si acepta llevar, qué día, la hora, se ponen de acuerdo. Entonces el conciliador, cuando responde que sí va a estar llano, no se le cruza, puede llevar a cabo esa conciliación. Entonces es tarea del conciliador leer todo el expedientillo. ¿Qué quiere decir? Leer la solicitud, si es que hubiera algunas pruebas, para que tenga claro cuál es el problema y cuál es el interés que ha motivado a las partes recurrir en búsqueda de esta alternativa de solución en ese centro de conciliación. Entonces, esa es la tarea del conciliador, porque no va a ser de que cuando vaya a estar en la audiencia recién se va a poner a leer de qué se trata y cómo va a poder orientarlos, ayudarlos a ambos. Ya tiene que estar con conocimiento previo. Pese de que cuando va a iniciarse la audiencia, el conciliador va a invitar primero al peticionante de la conciliación, va a decir que se exprese, que indique por qué ha llegado y qué es lo que espera tener como resultado. Pese a ello, y después va a escuchar, hay veces a la otra parte, cuál va a ser su respuesta, por qué motivo no ha estado de acuerdo y ha dado pie a que estén en ese momento en el centro de conciliación. Eso no es suficiente. El conciliador tiene que hacer un trabajo serio y saber en sí todos los detalles, los pormenores, porque tal vez la persona, cuando se esté expresando, el peticionante de la solicitud de la conciliación extrajudicial, cuando se esté expresando, se sienta corto o se sienta con nervios y no pueda expresar todo como debe ser. Entonces, hay veces es más fácil haberlo escrito, y por ese motivo es que está en la obligación el conciliador de leer, para que luego pueda encaminar y facilitar a las partes y lograr una mejor solución. La otra ventaja es que va a ayudar a buscar criterios objetivos. ¿Qué quiere decir que va a ayudar a buscar criterios objetivos? El conciliador va a ser a través de la técnica de agente de la realidad. Esta es una técnica que cuando se prepara para ser la persona conciliadora extrajudicial, una de las técnicas que te enseñan es ser agente de la realidad. ¿Qué quiere decir agente de la realidad? Agente de la realidad quiere decir que él va a ayudar, va a buscar ayudar a cada parte, no solo a uno, sino a ambos, para que puedan ellos mismos darse cuenta, analizar cuál es su posición y cuál es su propuesta. Entonces, el conciliador lo que va a hacer es decirles: bueno, señores, parafraseándolo, va a decir: he entendido que ustedes dicen ABC, esto es correcto, el otro es lo mismo. Entonces, y están para esta controversia, usted propone esto igualmente. Entonces, para eso es la técnica de la agente de la realidad que se va a centrar el conciliador. Esta técnica solo lo aplica el conciliador, no las partes. La otra ventaja de la conciliación extrajudicial es la brevedad y la disponibilidad del proceso. ¿Por qué es la brevedad? Porque la duración, el tiempo que lleva a llevarse este proceso de conciliación es rápida. Puede ser en horas o ya en extremo en días, pero no es de acá a 2 meses, a 3 meses, porque si suspenden a petición de las partes, al acuerdo que arriben, vamos a suspenderlo para que pueda dar la respuesta y lograr el acuerdo, requiero 2 días, entonces por eso es que no son muchos días, ¿no? El tiempo es bien corto, la solución de la controversia.
de la conciliación. Es flexible porque permite manejar los tiempos, no es de que, no, es solo una sola audiencia y no se puede, ¿no? Por ese motivo es que tiene la flexibilidad. Y se tiene en cuenta siempre, siempre la voluntad de las partes y que también ellos tengan la disponibilidad de que también puedan retirarse cuando lo crean oportuno o conveniente. Eso es una gran ventaja del conciliador. En cambio, si fuera en el tema judicial, no podrían hacerlo. No podrían hacerlo en el sentido de que si están en una audiencia y yo estoy apurado y me tengo que ir, no le puede decir, señor juez, estoy apurado, me quiero retirar. No, ese no es un argumento válido. En cambio, en el centro de conciliación puede decir, me dieron permiso hasta tal determinada hora, por favor, podemos continuar a horas de la tarde o el día de mañana. También pasa eso, cuando en algunos trabajos les dan limitadas horas. Entonces, sí, en la conciliación hay esa flexibilidad. En cambio, si está en una audiencia judicial, no puede decirle, señor juez, lo podemos suspender ahorita la audiencia porque tengo que regresar al trabajo. ¿Qué cosa es esto? Eso no va. Por eso es la flexibilidad. La otra ventaja es la economía, que es de que las partes van a hacer que sea más rápido y es más económico. Ahorra costos, gasto emocional y de dinero, porque es más barato. Y en tanto, en el tema de los costos también no están al libre albedrío de cada centro de conciliación. Está aprobado y está autorizado. Hay una escala o un cuadro que el Ministerio de Justicia, a través de una resolución, lo tiene aprobado. ¿Cuántos son lo que se tiene que cobrar por materia? Un mínimo y un máximo. Y cuando el centro de conciliación va a pedir la autorización para que funcione como tal, dentro de su constitución, de su acta, también tiene que aprobar las tarifas. Y esas tarifas, cuando son aprobadas por el Ministerio de Justicia, después libremente no puede cambiarlo, pero sí puede jugar en el monto cuando hay un monto menor a un monto mayor. Por ejemplo, se puede decir, por el tema de alimentos, puedo cobrar desde 1 sol hasta 50 soles. Entonces, el centro de conciliación puede determinar si va a cobrar 10 soles, 1 sol, 15 soles, pero siempre dentro de ese margen. Adicionalmente, esta tarifa es obligatoria, que tiene que estar puesto en la pared, o sea, en la pared del centro de conciliación, en la infraestructura tiene que estar publicado, colocado, y es uno de los requisitos de no contarlo, de publicidad, de sanción. Cuando vienen a supervisar, vienen a fiscalizar el personal del Ministerio de Justicia y no encuentra, también les cae sanción, les ponen una multa por no cumplir con publicitar sus costos. A eso se refiere en la economía. En la informalidad es que, como se ha dicho anteriormente, que las fases no son rígidas, no son estrictas, es flexible, y aquí las partes son las que van a decidir también cómo poder hacerlo. Acá también es válido mencionar que son 2 notificaciones, 2 invitaciones para la conciliación. O sea, la primera vez que te invitan, si por A o B motivo no puedes ir y se te pasó, no has podido justificar, pedir reprogramación, nada, no hay ningún problema. Cuando la ley exige, de que tiene el reglamento también de la conciliación, exige que son 2 invitaciones a conciliar. Entonces, si no fuiste a una, si está la audiencia, no ha venido, bueno, se cumple con otra invitación en la segunda. Ahí sí o sí ya tienes que ir, porque si no va la otra parte, van a levantar el acta con falta de acuerdo por inasistencia de una de las partes. Pero si por A o B motivo, si pensaba ir, tenía toda la disposición, por salud o por trabajo o por estar ausente de viaje, por algún tema de trabajo no le es posible, también puede justificar y pedir su reprogramación, y si lo conceden, lo presentan y le dan nueva fecha y no hay ningún problema. Es informal porque no necesita estar obligatoriamente acompañado de un abogado. No necesita. Si desean, van las partes y eso está muy bien, no es un impedimento, pero el abogado tampoco no puede intervenir en las audiencias, no puede hablar
por las partes, salvo que vaya en alguna de las representaciones como un representante y ya no va la persona. Entonces ya no va el principal, sino ha delegado a su representante. Entonces, por ese motivo, ahí sí. Pero si están en audiencia junto con su patrocinado, no puede intervenir, no puede decir nada, interrumpir, no lo puede hacer. Puede hablarle en todo caso a su asesora, a su defendido, y decirle que pida un receso para que le pueda dar alguna recomendación, de ser el caso, ¿no? Pero se da muy poco esa situación. Eso más que nada se da en las conciliaciones en familia, muy mínimo, más que se da en las conciliaciones empresariales. Bueno, después en el tema de la preservación de relaciones útiles, ¿cuál es esa ventaja? Es que la conciliación, al ser flexible, como también se le dice amigable, va a hacer que las partes tengan una relación que va a preservar el respeto entre ambas. Siempre se les va a indicar de que su relación, ese momento que van a estar, tiene que ser de manera fructífera y que no desperdicien esa oportunidad de que se están ellos mismos dando. ¿Por qué ellos mismos dando? Porque uno es el que invita y el otro se está dando la oportunidad de ir. Entonces, desde ahí aparte, el decir de que están ambos con ánimos de poder llegar a un acuerdo, y que ese acuerdo va a ser tomado por ellos mismos, que nadie les va a imponer. La otra ventaja es sobre que las partes, o sea, sobre el control sobre el proceso y sobre el resultado. Este control sobre el proceso y sobre el resultado en las conciliaciones extrajudiciales está a cargo por las partes. ¿Por qué las partes? Porque las partes van a decidir cuál va a ser el resultado que van a llegar, cuál va a ser el acuerdo que van a arribar, cuál va a ser el desenvolvimiento del proceso. Si, por ejemplo, se trata de una, llamémoslo un ejemplo de la nulidad de una resolución que se deje sin efecto, de un tema de obras. Entonces, el procurador público puede decir, bueno, esto lo que me está indicando, como recién es novedoso, es nuevo, esta alternativa de solución, tengo que pedir yo una resolución autoritativa para poder continuar y ver si logramos esta conciliación. Entonces, como las partes son las que controlan, son las que deciden su tiempo y pueden decir, ok, está bien, ¿cuántos días? 3 días, 5 días, necesitamos hacer un receso, y en el misma acta de suspensión se va a poner que la continuidad, la fecha y la hora, bueno, y también el mismo lugar, ¿no? Eso es implícito. Pero sí, la fecha y la hora tiene que estar de la continuidad a petición de una de las partes. Y acuerdo de las dos partes. Petición de una de las partes de poder suspender para traer una respuesta, y que ambas partes están de acuerdo con eso. Por eso es el control sobre el proceso y sobre el resultado, porque el acuerdo va a ser de ambos. El acuerdo va a ser que ellos van a llegar a un solo acuerdo. Sobre la solución creativa. ¿Cuál es esta ventaja en la solución creativa? ¿Qué quiere decir con la solución creativa? Es que en la conciliación puede llevarse a cabo más allá y arribar a un acuerdo más allá de la petición que hubo en la solicitud. Por ejemplo, si yo presenté por el tema de alimentos, ok, entonces pero resulta que la otra parte también quiere ver el régimen de visitas. Entonces, si fuera en el Poder Judicial, no pudiera. ¿Por qué? Porque es rígido y solo se ve sobre un tema. En cambio, aquí, si las partes se ponen de acuerdo y dicen, ok, no hay problema, veamos de una vez entonces lo de alimentos, veamos lo del tema de las propiedades, de los bienes, que va a poder ser es un requisito para lograr, si están casados, el tema del divorcio, y también el de la tenencia, el régimen de visita. No hay problema, las partes pueden lograr ponerse de acuerdo y el conciliador lo va a aceptar y se va a dejar en acta constancia de que están considerando. Por supuesto, eso no quita que de ahí el centro de conciliación tenga la facultad de poder cobrar por los otros rubros que no fueron cobrados.
O sea, eso también. Y las partes se van a poner de acuerdo también en ese momento quién va a asumir ese costo, ese gasto de que están incorporando esos puntos de controversia y llegan al mejor acuerdo y se logra resolver, se logra en una sola audiencia, pueden resolver varios puntos de que les tenían preocupados. La desventaja de la conciliación extrajudicial. Aquí juega mucho el tema de la voluntad, porque hemos visto anteriormente que la voluntad es una ventaja, pero así como es una ventaja, también es una desventaja. O sea, juega doble papel. ¿Por qué? Porque la voluntad en un centro de conciliación, como ventaja, es de que ellas van a llevar un acuerdo, van a estar presentes, van a poder estar en la audiencia, respetarse y conversar, dialogar a través del facilitador del conciliador. Pero también es como la propiamente voluntad, también juega en contra como desventaja. ¿Por qué? Porque al ser voluntario, la asistencia, la participación de la parte invitada, si no desea, no va y nadie lo puede obligar. No hay que bajo grado fuerza vas a tener que estar en la audiencia sí o sí. Es su voluntad. Si desea, asiste y si desea, no asiste. O también si desea, puede ser que esté y luego se retire. O sea, dice, me voy, no deseo, ¿no? Y como de manera grosera se va. Entonces es voluntaria, esa es una desventaja. La incertidumbre es otra desventaja. ¿Por qué es la incertidumbre? Porque con la conciliación, no es de que ya sí o sí, al invitar a una conciliación se va a lograr un acuerdo. No es algo tajante. O sea, existe la incertidumbre de que va a invitarse a ambas partes, pero que no se sabe si la otra parte va a ceder, o inclusive la parte invitada puede ir y también tiene la incertidumbre. No solo la incertidumbre es para el que invita, sino para el que recibe la invitación. ¿Por qué? Porque el que recibe puede ir con un pensamiento, con una propuesta, y también tiene la incertidumbre de que si la otra parte se la va a aceptar o no. Entonces es por eso que es la incertidumbre, es una desventaja. ¿Qué es lo que se busca con una conciliación extrajudicial? ¿Cuál es la visión? ¿Qué se espera? La visión es tener una satisfacción, que se logre la satisfacción de las partes, de ambas partes, que el acuerdo que van a arribar sea de beneficio para ambos. Esa es la visión de la conciliación extrajudicial. La otra es la transformación. ¿Por qué es la transformación? Porque si ambas partes no logran conversar, no logran tener ese acercamiento, están que friccionan, entonces con la visión de la conciliación es que se transforme ese distanciamiento en un tema de acercamiento, para que logren ¿qué? El acuerdo. El acuerdo que después es de carácter obligatorio, porque esa acta tiene carácter de sentencia. Después la otra visión es la justicia social. La justicia social, ¿por qué? Porque va a satisfacer unas necesidades de interés social de las partes vinculantes, de las partes de conflicto entre particulares o un particular con una institución. Entonces se busca la justicia social que van a lograr entre ambas partes, no impuesta por nadie. Otra visión es la opresión. ¿Qué quiere decir la opresión que se busca contener esta visión? La opresión es para que ambas partes tengan equilibrada igualdad de condiciones y puedan tener de manera voluntaria y de manera equitativa su capacidad negociadora, su capacidad de poder resolverlo. Acá hay que tener presente que tanto en la conciliación, a diferencia del Poder Judicial, la conciliación es no adversarial, es decir, es libre, se necesita, no va a requerir presentar las pruebas para poder llevar a juntar se proceda con este trámite, esta invitación a conciliación. Basta con una solicitud, con la narración de los hechos, diciendo cuál es tu conflicto, tu controversia y que esperas que ponerse de acuerdo, basta con ello. Si tienes pruebas, excelente, si no, no estás obligado, no es que se va a declarar nulo. También de que a la diferencia de la conciliación es que el tercero, el conciliador, tiene que actuar de manera neutral, imparcial, no va a decidir nada y el proceso está controlado por las partes. Por eso es que se le dice que es un tema informal. En cambio, que no tiene mayor estructuración. En cambio, en el tema del
Poder Judicial bien sabemos que quien va a decidir, el que va a resolver es el juez, no es las partes. Las partes, bueno, dentro de un proceso judicial también el juez puede invitar a que haya el proceso de conciliación, pero es diferente a que en un centro de conciliación se lleve a cabo esta conciliación y que se logren los acuerdos de mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera para ambas partes? De manera voluntaria, sin presión alguna. El conciliador también tiene una ética, eso está en la ley de conciliación. Es la imparcialidad, es la neutralidad y es el manejo de asimetrías de poder. Imparcialidad, ya lo hemos explicado, que no puede estar a favor ni de uno ni de otro. Tiene que ser objetivo. Neutral es que es parecido, pero no es lo mismo. Es que también de manera independiente tiene que explicar a cada uno, parafrasear y facilitar la comunicación de ambos para que logre arribarse al acuerdo. Y el manejo de simetrías de poder es de que él va a manejar, va a dirigir la audiencia, él es el que va a decir que es un tema horizontal, o sea, las partes están en ese momento de manera horizontal, o sea, acá todo están en las mismas, en la igualdad de condiciones. Acá no es que el que ha invitado está por encima que el invitado, no. Los dos están en el mismo nivel, los dos van a poder expresarse, los dos van a poder llegar a proponer sus acuerdos y van a poder también aprobar su acuerdo. Existe un decálogo del conciliador que se trata más que nada de escuchar bien. ¿Qué es cuál es el decálogo del conciliador? ¿Cómo debe de actuar el conciliador en una audiencia de conciliación, en un centro de conciliación? ¿Cómo? Es que el decálogo implica, primero, que tiene que dejar hablar a las partes. Ese es lo primero. Que después él va a dirigir, va a ser el director, el que va a indicar primero tú, luego tú, pero tiene que dejarlos expresar. No hay un límite de tiempo, no hay 5 minutos para que te expreses, 5 minutos para que respondas. No, no es un fuero estatal judicial, no. Acá exprésese usted la solicitud. Ojo, eso quiere decir que si el que está empezando, el que solicitó la conciliación, se toma su tiempo, 30 minutos o 20 minutos, el mismo derecho va a tener la otra parte, el invitado, hacer su descargo, expresarse cuál es su malestar, todo igual 30 minutos. No puede el conciliador decir, tú 30, tú tienes 20. No, pero si se pasa de los 30 minutos, también está permitido, no hay presión por el tema de hablar, el tiempo que tienen que hablar. Luego, el otro es que tiene que tranquilizar, o sea, tiene que infundirles la calma a ambos, porque cuando las personas llegan irritadas, llegan fastidiadas. Entonces tiene que invitar a que ambas partes se tranquilicen, se calmen para que puedan tener un buen tono de voz y puedan ser escuchadas ambas y puedan llegar a un mejor acuerdo. Se les invita y sí se logra, porque las personas son respetuosas. Lo tercero es que van a demostrar que quieren escuchar. ¿Cómo voy a demostrar? Es prestar atención, no es de que voy a estar, a ver, hablen, y voy a estar con mi celular, o voy a estar hablando, voy a estar mirando el techo, nada. Tiene que demostrar el conciliador que le interesa escuchar a ambas partes. Tiene que evitar interrumpir, tiene que evitar hacer alguna distracción. O sea, si está dejando hablar, puede tomar nota para que luego pueda hacer alguna pregunta si algo lo vio complicado, complejo, entonces para aclarar y facilitarlo, para parafrasear también, lo va a poder hacer, pero tiene que evitar las interrupciones. Una vez que ha terminado, ahí lo puede hacer. Luego también tiene que crear ese clima de empatía para ambas partes, o sea, ser una persona agradable, pero para ambas partes, hablarle en el mismo tono de voz, con la misma expresión de gestos para ambas partes, crear esa empatía. Tiene que tener paciencia
para escuchar, porque tal vez la otra parte se demora media hora en expresarse, y igual la otra parte no puede ser impaciente. Si ve que ambos no se logran a poner de acuerdo o están debatiendo demasiado, tiene que ser paciente, pero siempre tratar de invitarlos a la calma y al respeto, expresar su inquietud, su malestar, pero con el debido respeto, sin palabras ofensivas, sino de ser lo más práctico sobre el tema en sí, no cualificativos. Tiene que tranquilizar los ánimos de las partes para que puedan llegar a un mejor acuerdo, a un mejor escucha. No puede criticar ni a uno ni al otro, no puede oponerse, por más que escuche, yo propongo tal cosa, él no puede decir, ah, qué mal, ¿cómo estás proponiendo eso? ¿Qué te pasa? Nada, él tiene que escuchar y luego ver la forma de hacer con palabras apropiadas, de poder hacerle entender que eso estaría contra la norma, contra la ley, pero no criticándolo, sino ni oponiéndose, sino diciendo qué es lo que sí debe estar dentro de las normas del marco normativo. También el conciliador sí o sí tiene que hacer las preguntas. ¿Por qué? Porque cuando va a parafrasear, va a mencionar, va a decir, es lo que usted ha querido decir, es lo que usted está proponiendo, entonces tiene que también hacer las preguntas. Todas esas técnicas de las preguntas, del parafraseo, lo va a aprender cuando se está capacitando para lograr ser conciliador extrajudicial y obtener su debido registro. ¿Y cuáles son las materias que son conciliables? De acuerdo al artículo 9 de la Ley de Conciliación, todas las materias conciliables solamente son las pretensiones que son determinadas o determinables, pero que, ojo, importante, sobre derechos disponibles de las partes. Así como también en materia de familia, derechos disponibles de las partes es, por ejemplo, sobre el tema de propiedades, sobre el tema de vehículos. Entonces, sobre esos temas de derechos de terrenos, de derechos disponibles, va a poder hacerse la conciliación. Así como en tema de familia, que es todo lo que corresponde a alimentos, al régimen de visitas, tenencia, para liquidar una sociedad de gananciales, y otras que puedan ser como parte, como consecuencia de una relación familiar. Como por ejemplo también los alimentos no solamente es para hijos, sino también entre cónyuges, o también para padres. Entonces ahí es amplio el tema de alimentos. Así como también se puede conciliar lo que corresponde a la materia laboral, pero aquí no puede permitirse que perjudique, o sea, que el trabajador apruebe o quiera conciliar sobre un derecho que está reconocido por la Constitución y que se vea obligado en querer renunciar. Eso va a ser nulo. También hay que tener presente que ningún tema relacionado a faltas o a delitos puede ser ir a un centro de conciliación. Lo que sí puede ser, que a veces se confunde, es el tema de indemnización. Cuando hay un tema de indemnización en el sentido, atropellan a una persona, ya sea caminando o de bicicleta, entonces eso es un delito. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, quiero ir a un centro de conciliación a conciliar de que le voy a pagar una indemnización. Y va a ser el monto tal, y que va a ser distribuido entre tantos familiares. Entonces ahí sí se da la conciliación, pero de la indemnización, más no se va a dar el tema de la conciliación, de que ya no, de que voy a decir que él es inocente, que no lo atropelló, que no cometió este delito. No, es el tema de la indemnización. Después con eso puedes ir al Poder Judicial y pedir pues el archivamiento o terminación del proceso anticipado por acuerdo anticipado. Ese ya es otro tema de proceso penal. También es importante, ¿cuál es la importancia de la comunicación en la conciliación? Acá es lo vital, porque la comunicación es el eje de todo para lograr el mejor acuerdo. ¿Por qué? Porque la comunicación, por eso es su importancia, para ver cómo se va a manifestar, cómo va a producirse, para que ayude al conciliador y a las partes. Esta comunicación, esta importancia, es que se tiene que hacer de manera dinámica, que tiene que predominar para que pueda resolver y desaparecer el conflicto.
tiene que ayudarse a una mejora comunicación entre las partes, a mejorar esta comunicación, porque si ellas solas pudieran resolver su controversia, no estuvieran ahí, tienen que recurrir por eso a un tercero. También está la importancia de que se va a establecer la empatía al comunicar, al hablar, tiene que ver la empatía, la comunicación con ambas partes y ambas partes también con el conciliador, o sea, como que les inspira confianza. También el respeto. El conciliador, a través de la comunicación, tiene que ver la credibilidad del interés, que el conciliador está ahí presente para ayudarlos, a facilitarles que ellos se logren comunicar mejor y que va a haber un respeto que el conciliador va a respetar. O sea, ¿cómo lo va a hacer eso? A través de la comunicación. Y la comunicación no solamente es verbal, sino también es gestual. Y eso nos enseñan, nos indican, nos preparan cuando se está uno estudiando la conciliación extrajudicial, como es la comunicación para no verbal y verbal. Y también se tiene que utilizar eficientemente estos tipos de comunicación, se tiene que hacer de una manera controlada, llegar a ese vínculo entre las partes, ese intercambio de pareceres entre las partes. Ahora vamos a entrar a tallar sobre cuál es el proceso conciliatorio. El proceso conciliatorio va a iniciarse con la preparación. ¿Cuándo se da la preparación? La preparación es con la solicitud, la invitación y todo lo que corresponde para llevar a cabo la audiencia. El segundo punto es la presentación e introducción. Ya estamos el día, la hora, se invita a la audiencia en el salón, en la sala de audiencias. Lo que hace el conciliador es presentarse y su introducción va a ser las reglas del juego, va a transmitir a grosso modo cuál va a ser el tema que los está vinculando, su presencia de ambos. También va a haber acá las versiones parciales, es escuchar a cada parte qué es lo que va a tener que decir, por qué motivo están ahí. El conciliador luego va a poder redefinir, o sea, va a poder hacer el tema de decir, usted está viniendo por A o B motivo y usted está acá por A o B motivo, o sea, encuadrar el conflicto. También va a generar las opciones. Las opciones son para ver qué es lo que usted desea, qué es lo que está proponiendo, cuál es tu fórmula de conciliatoria, cuál es tu propuesta, igualmente de la misma forma, siempre para ambas partes en igualdad de condiciones. Va a permitir que ambas partes analicen y evalúen sus propuestas, sus opciones. Va a hacer que ambas partes se comprometan e invitarlos, felicitarlos de que como están en este acto de audiencia, es que tienen ese compromiso, esa voluntad, esa inquietud de poder resolver y llegar a un mejor acuerdo. Va a ayudar a estructurar, a hacer una redacción mejor del acuerdo, va a pedir la ratificación de ambas partes si están de acuerdo con lo que él ha entendido que va a ser los acuerdos. Puede ser un acuerdo parcial, o sea, si vino el solicitante pidiendo 3 puntos y solo se acordaron 2, entonces solo se va a redactar de los 2 y uno va a quedar libre para poder hacer valer su derecho en la vía que corresponda. ¿Por qué en la vía que corresponda? Porque puede ser un tema arbitral o puede ser un tema judicial. Entonces también tiene que velar de que sea dentro del marco legal ese acuerdo, por eso se cuenta con el abogado para que pueda revisar que ese acuerdo esté enmarcado dentro de la norma. También esta reunión va a ser privado, eso de hecho que tiene que ser privado, y aquí lo que se va a manejar más es el carácter discrecional del conciliador, o sea, no hay una norma, el conciliador tiene que ser una persona muy capacitada, preparada, pero eso se gana con el tema de la experiencia, de los trabajos que va a ganar con el transcurrir del tiempo para poder invitar a las partes. Dentro de la conciliación también las partes van a negociar. Existe dentro de la conciliación la negociación. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, no, pero ¿cómo va a haber una negociación en una conciliación? Sí se da. Sí se da, ¿por qué? Porque cuando la parte va a hacer su propuesta, su contrapropuesta va a ser la otra, o sea, esa es la negociación. Y en la negociación hay 2 tipos de negociación. Una que es la distributiva, o sea, la de que va a sumar ganar, perder, o sea, yo propongo, estoy negociando, yo quiero ganar y tú pierdes.
Esa es una. La otra es la que es válida, la que se busca que se logre el acuerdo, es la negociación integrativa, o sea, ganar-ganar, o sea, que ambas partes van a ganar. Esa es la integrativa, de que resuelvan su conflicto satisfaciéndose ambas partes sus intereses y no una de ellas. Acá estoy mencionando unas frases que se utiliza o que nos indican que se debe de utilizar para hacer la negociación integrativa o principista, ¿no? Por ejemplo, se puede decir, por favor corríjame si estoy equivocado, le he entendido a veces lo que usted está diciendo. Nuestra preocupación es que sea algo basado en los principios, en lo de la justicia. La confianza es de ustedes, es que se tiene que retomar y hay que lograr ahorita hacer las mejores propuestas. También se les va a indicar un momento para que puedan pensar. Se puede invitar a hacer, si estamos viendo que ambas partes están queriendo lograr un acuerdo pero necesitan un espacio, entonces se les puede invitar a hacer un breve receso de unos 10 minutos para que puedan reanudar y continuar con lo de la audiencia. También se hace el tema de presentar propuestas de ambas partes, parafraseando cuál es, para que puedan lograr un mejor acuerdo de satisfacción de sus intereses. También hay que decir de que el conciliador tiene que decir que es un placer estar tratando con ambas partes, porque se están dirigiendo con mucho respeto, están siendo unas personas actuando de manera correcta y que se les felicita a ambas partes, ¿no? Unos de tantos ejemplos. También acá en la negociación que está basada en posiciones y la negociación basada en intereses, también es el comparativo, ¿no? La basada en posiciones es que los beneficios que van a estar dentro del actual conflicto y los otros, los beneficios que incluyen a las partes, es lo mejor. O sea, lo mejor es la que sea para las partes y que se va a focalizar en que los intereses comunes se logra cristalizar, o sea que se va a usar unas técnicas de poder llevar a conducirles a que ellos puedan comunicarse fluidamente. Al inicio, bueno, se les tiene que escuchar su malestar, el por qué que dio pie, pero después de eso está bien, es como decir un desahogo, pero luego ya pasó acto seguido, tienen que empezar, ¿qué propones? ¿Qué solución? ¿Qué es lo que estás buscando? Ambos lados, ¿no? Y de ahí, cuando se va a lograr el acuerdo, este acuerdo interactivo es que al hacer creativo, al dar atención a las mismas partes, al haber redefinido, o sea, al haber ayudado a entenderse mejor, van a lograr con este acuerdo que salgan satisfechos ambas partes, o sea, que ambas partes estén contentos con lo que están arribando. ¿Cómo va a concluir la conciliación? ¿Cómo va a terminar? Esto también está señalado en el artículo 15 de la ley. Son de diferentes maneras. Uno es con el acuerdo total de las partes, quiere decir, una de las partes, presento 10 puntos, mis 10 puntos fueron aprobados, fueron con acuerdos. Ni uno me quedó por falta de acuerdo, no hubo conflicto, todo fue solucionado. Ese es el acuerdo total de las partes. El otro es el acuerdo parcial de las partes. Quiere decir que es uno de las partes que cuando ha habido el acuerdo, ha habido 10, pero solamente aprobaron 5. Entonces los otros 5 es un acuerdo parcial de las partes. Lo otro está con la falta de acuerdo entre las partes. ¿Qué quiere decir? Que estuvieron presentes, pero de los 10, ninguno lograron ponerse de acuerdo. Entonces, se levanta el acta con falta de acuerdo de partes. Puede también concluir la conciliación cuando se ha invitado 2 veces y inasiste, o sea, falta una de las partes. También se ha dado el caso de que también la parte que está invitando a veces no va, incluso hasta dos son muy pocos casos, pero sí se ha dado, parece cuento, parece algo, pero sí, el que invitó al final falta. Pero se da en mínimas situaciones. Mayormente el que falta es el invitado, pero siempre a 2 sesiones obligatoriamente tiene que faltar.
o si no, también con inasistencia de las partes a una sesión, ¿no? Quedó en que iba a venir y no. Acá hay un poco de flexibilidad porque la parte invitada interesada puede decir, por favor, vuelva a invitar, reprograme la fecha, y si se ve que era la primera sesión, se puede dar la segunda sesión. Y también aquí hay que tener presente lo que señala el artículo 16 de la ley, que el acuerdo que van a adoptar las partes, que van a expresar libremente, voluntariamente, lo que van a arribar al acuerdo de esta conciliación, esta acta tiene carácter de título de ejecución, o sea, es como una sentencia. Si incumplen una de las partes, quien se vea afectado puede recurrir al órgano judicial para que pueda pedir el tema del cumplimiento de esta acta que tiene carácter de sentencia. ¿Cuáles son los errores más comunes que pasan en una audiencia de conciliación? Estos errores más comunes es de que no se piensa en alternativas, o sea, no desarrolla alternativas. El conciliador de lo que está escuchando tiene que captar y ser hábil de plantearlo como una alternativa, tal vez de solución, tal vez la parte no se ha dado cuenta que al estar hablando está proponiendo sin querer que esa es su propuesta y no se da cuenta. Entonces el conciliador tiene que cogerlo, apuntar y luego mencionar. También se tiene que escuchar a las otras partes, tiene que estar atento y no escucharse solo a sí mismo, o sea que el conciliador solo va a estar hablando y no deja hablar a los demás, que va a querer hacer unos acuerdos que sean irreales, que no sean viables, que no sean que se va a poder cumplir y que sea fuera de la norma, ¿no? Esos son los errores más comunes. ¿Y cuáles son las estrategias para el mejor manejo de un conflicto? Las estrategias es que las partes, lo que vinieron con el tema de conflicto y contradicción, se va a convertir en cooperación. Al expresarse ambas partes van a cooperar en lograr un mejor resultado. Que las pretensiones que eran inviables, incompatibles, se van a convertir, se van a transformar en beneficio, en proyecto de ambas partes, en algo de solución de ambas partes. Que la discusión que vienen con el tema de discutir, de debatir, no, ya no va a ser un debate, se va a convertir, se va a transformar en un diálogo. Que la competencia, la rivalidad que había entre las partes se va a convertir en cooperación, o sea, ya deja de ser tu rival, vamos a cooperar para ayudarnos entre nosotros a resolver esto. También se va a separar el conflicto de las personas, es tratar de que decir a las personas, bueno, usted es una persona razonable, una persona de buenos sentimientos, el hecho que tenga esta controversia, esto no está cambiando su razón de ser, sino actuó en su momento, en su oportunidad, de esa forma que es comprensible. Pero entonces ahora invocamos a su don de persona humana para que pueda hacerlo. Y las partes con eso se calman y comienzan a cooperar, a integrarse, incluso hasta se piden, hay veces, disculpas, ¿no? La fuente de los datos que voy a señalar es del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. O sea, desde el año 2001 al 2019, ¿cuántas conciliaciones se han realizado dentro de los centros de conciliaciones? Son 546.590 conciliaciones. ¿Y por qué se tiene ese dato? Porque el Ministerio de Justicia siempre fiscaliza, siempre va a los centros de conciliaciones a ver, puede llegar inopinadamente justo cuando estén en una audiencia o en cualquier otro momento. Además, el Centro de Conciliación tiene la obligación de remitir, informar al Ministerio, al área correspondiente de la Dirección de Conciliación Extrajudicial, cuántas solicitudes, o sea, cuántos han llevado con acuerdo total, acuerdo parcial o inasistencia a la parte, o sea, toda su estadística tiene que informarlo al ministerio. Entonces ellos por eso llevan la estadística a nivel nacional, no solo es de Lima, sino a nivel de todo Perú. De ahí también acá está señalándose que se ha llegado a un acuerdo total o parcial en 409.604, o sea, han sido efectivas, ha sido productiva en 75%, del 100%, el 75%.
también hay 114.284 conciliaciones que concluyeron con falta de acuerdo y 22.702 que concluyen con un informe o acta por decisión motivada. Decisión motivada quiere decir que han estado ambas partes presentes, puede ser que no haya un acuerdo total, pero una de las partes no desea firmar y se retira. Entonces, ¿qué va a hacer ahí el conciliador? Va a levantar el acta de conclusión de la conciliación extrajudicial, pero tiene que considerar, fundamental, de que han estado presentes, de que la parte una se retiró, ¿no? En el momento de la firma no quiso suscribir. En esto de acá hay un pequeño cuadro que también se ha sacado del Minjust, donde está el CE significa conciliación efectiva. El AT es acuerdo total, el AP es acuerdo parcial, FA es falta de acuerdo, la DMC es decisión motivada del conciliador y el otro son los informes. Aquí está el detalle, lo pueden entrar ustedes al portal del ministerio y esto es información pública y la pueden encontrar año por año. Lo que llama la atención es que el año pasado, a comparación de otros años, del año 2018, 2017, ha bajado bastante. Las conciliaciones efectivas, que eran 53.000, 45.000, 50.000, están en 20.373, con acuerdo total hay 14.720, o sea, podemos ver que ha disminuido, que hay que tratar de seguir motivando, incentivando que se llegue a mejores acuerdos. También es importante mencionar que por el tema de la emergencia sanitaria a través del decreto supremo 044 aplicado vigente a partir del 16 de marzo del presente año, quedó todo paralizado, restringido a las labores, no solo de conciliación extrajudicial, sino ustedes ya bien saben los momentos que nos ha tocado vivir. Entonces, a raíz de ello, el Poder Ejecutivo también, con el transcurrir del tiempo, ha emitido el Decreto Supremo 80-2020, en el cual autoriza ya la reanudación de actividades, pero de manera progresiva, de manera gradual. Y también consideró que eran 4 fases. La conciliación está considerada dentro de la segunda fase, que se refiere a las actividades jurídicas, o sea, a través del Decreto Supremo 101-2020. ¿Pero por qué? ¿Por qué dirán, pero por qué la conciliación si no tiene nada que ver, no es el juzgado, no es fiscalía? ¿Por qué es actividad jurídica? Sí, sí es una actividad jurídica, está considerada dentro de ese rubro porque en muchos casos es un requisito de procedibilidad para interponer una demanda judicial. Entonces, y esto está considerado, ha sido modificado, incluido textualmente en el artículo primero, o sea, en el artículo 6º de la ley 26872, que fue modificado por el artículo primero del decreto legislativo 1070. O sea, que los centros de conciliación están considerados dentro del rubro jurídico. Entonces, a raíz del Decreto Supremo 101-2020, que en su disposición complementaria, modificatoria, señala que para cada centro de conciliación reinicie de forma automática sus actividades, debe de registrar también, como todas las actividades que lo están haciendo, es que tienen que registrar su plan para vigilancia de prevención y control del COVID-19 en el trabajo en el SISCOVIC del Ministerio de Salud. Basta con ese registro y este plan, ¿qué tiene que tener? Este plan tiene que estar considerado dentro de los cánones señalados del lineamiento para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, que ha sido aprobado por la resolución ministerial 239-2020 MINSA, y tiene que adecuarse a cada centro de conciliación, lo adecua a su manera, porque el Ministerio de Justicia no ha sacado un protocolo para que sea marco para cada centro de conciliación. Entonces, como hay esa libertad, se puede elaborar tranquilamente su plan para la vigilancia, se registra, se comunica al Ministerio de Justicia y con eso puede empezar a trabajar. También cada centro de conciliación
tiene el deber moral y tiene que prevenir, cuidar a sus trabajadores, a sus conciliadores, tiene que implementar y cumplirlo a cabalidad, sus medidas de protección, su mascarilla, los lentes, el protector facial y también cómo va a recibir al usuario, al que va a ir tanto a invitarse, al invitado o al peticionante. Aquí también hay que señalar de que una vez que ya está iniciado las funciones, puede ir ya la SUNAFIL, el municipio, el MINYUS, puede ir a realizar las fiscalizaciones que correspondan al centro de conciliación. También hay que mencionar que lamentablemente la norma de la conciliación extrajudicial no estaba prevista para llevarla de manera virtual. Sí, ¿por qué? Porque en la norma bien claro, en los artículos 5, 6, 10 de la ley 26872, habla de la presencia, habla de la concurrencia, o sea, del apersonamiento de las partes al centro de conciliación. Entonces, si queremos, todos los que trabajamos en el rubro, ya sea como conciliador extrajudicial o se tenga un centro de conciliación, se tiene que impulsar que el Ministerio de Justicia o en el Congreso, a través de un proyecto de ley, puedan modificar y ampliar, no eliminar el tema de presencial, sino el tema por emergencia sanitaria, se pueda implementar el tema de manera virtual, las audiencias, todas las invitaciones que se pueda hacer de manera online. También ello va a traer como consecuencia modificar el reglamento. ¿Cuáles son los artículos que se tendría que modificar? El 25, el 44, el 56 del Decreto Supremo 014-2008, que ha sido modificado por el Decreto Supremo 006-2010 del YUS, que también este Decreto Supremo 006-2010 que subrayó solamente fue la territorialidad del ejercicio de la conciliación, o sea, lo enmarcó, puso mayor orden, no hay otra modificatoria mayor trascendente. Ahora, eso es en el tema del desarrollo de la audiencia, en el desarrollo de un proceso conciliatorio, del procedimiento de conciliación extrajudicial. Ahora veamos el otro aspecto, el aspecto de los centros de capacitación, o sea, los centros donde van a formar a los conciliadores extrajudiciales y a lo que es en especializaciones de familia o en lo laboral. Aquí hay un poco de flexibilidad. La ley 26872 no señala textualmente como lo hace para que se lleve a cabo las audiencias, el proceso de conciliación que dice que tiene que contar la presencia, acá no lo dice. Acá simplemente en sus artículos y también en el propio reglamento de la ley en el 85, en el 113, señala el lugar autorizado para el dictado de clases. Entonces, si como dice el lugar autorizado, se podría decir que el lugar autorizado puede ser vía Zoom, como lo estamos haciendo ahorita, o sea, en diferentes plataformas o plataformas propias que puede tener el Facebook Live, el de Google Meet, o sea, hay como que está un poco más flexible, no está muy encasillado, pero de todas maneras, esto lo tiene que definir y hasta la fecha no lo ha hecho, es el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos especificando, dando esta potestad, autorizando, porque recuerden que el MINYUS es el único que autoriza el dictado de los cursos porque ellos son los que van a acreditar después a los alumnos. Entonces, ahora, ya para culminar, ¿cuál es la diferencia entre un proceso judicial y una conciliación? En que los niveles de la solución de un conflicto en el proceso judicial solo va a ser resuelto las controversias señaladas en la demanda, en la contestación de la demanda y en la reconversión. En cambio, en la conciliación, por ser flexible, puede también arribarse a acuerdos, a motivos, a sustentos, a peticiones que no fueron en primer término incluidas en la solicitud de conciliación. ¿Cuál va a ser el criterio de solución? En un proceso judicial es la ley aplicable a la materia. En cambio, en la conciliación los criterios son más flexibles porque las partes son los que van a llevar a cabo, arribar ese acuerdo, pero también va a ser dentro de la norma, pero son más flexibles en tanto al tiempo, en tanto a los recesos que puede haber. ¿Cuál va a ser el clima
el clima que se va a desarrollar, o sea, la atmósfera que se va a desarrollar dentro de estos procesos. En el proceso judicial es un tema chocante, es un tema adversarial. En cambio, en la conciliación se busca que sea un tema cooperativo, o sea, de que cooperen, que se integren ambas partes, no es un tema que van a chocar. Y sobre la orientación hacia el conflicto es que siempre va a ser la discusión sobre lo que pasó, lo que sucedió. En cambio, en la conciliación siempre se va a buscar la solución, qué es lo que propone resolver lo que originó. O sea, no quiere decir que no se va a tomar en cuenta lo que dio pie a esta controversia. Sí, pero simplemente es como una referencia, pero lo que va a buscar la conciliación es la solución. En el proceso judicial es un tema, el proceso vertical, porque es el juez el que va a dirigir. En cambio, en la conciliación es horizontal, porque ambas partes están en el mismo nivel, ambas partes están en la misma situación. Acá no hay que yo soy más que tú, nada, todo es igual. Bueno, señores, con todo esto les agradezco, muchas gracias su tiempo, su paciencia de estar escuchándome, y ahora quedo llana a esperar si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Ustedes conocen el mecanismo, levantan la manito para poder verlos y poder absolver alguna inquietud que tengan. Les agradezco también las felicitaciones a los colegas presentes y que me están haciendo llegar por el chat. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por el tiempo de estar esta noche aquí todos juntos en este momento académico, en una fecha tan especial y tan diferente de feliz 28 de julio de nuestras patrias, de nuestra celebración patriótica de 199 años. El próximo año es nuestro bicentenario, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañar todas las noches y estar utilizando su tiempo de manera positiva, noche tras noche, y gracias a la Escuela de Posgrado Sofía, al doctor Willy Ramírez Chávarri, por incentivar estas capacitaciones académicas, y que se podría decir que el encierro no se sienta tanto, sino que nos sentimos acompañados y lo utilizamos el tiempo de manera productiva al ser académicamente variado, porque como bien sabemos, cada día se trata un tema diferente, en diferentes materias, y también no solamente jurídicas, sino también filosóficas y también de psicología. Muchísimas gracias, siempre se agradece la presencia de ustedes, se piden las disculpas del caso del doctor Willy Ramírez, que no le ha sido posible estar esta noche con nosotros personalmente, o sea, de manera enlazado, pero él está con ustedes y les manda su agradecimiento. Y no se olviden que el día de mañana se continúa con otro tema de interés también, previo registro, ya saben el procedimiento. Eso, el Instituto de la Educación, la Escuela de Posgrado Sofía les envía su correo electrónico, el enlace de acceso al Zoom, para no tener problemas a veces en los WhatsApp, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si no, ya daríamos Ha por levantado la mano, concluido. doctora. Como no se ve, hable, doctor, por favor. Le escucho. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, Doctor bueno. Tinajeros. Sí, ¿Cómo pero está, doctor? hay colegas que por ejemplo, el doctor Montenegro ha levantado primero y después ha levantado el doctor Mallorca. Entonces, yo soy tercero. Perfecto, muchas gracias. Entonces, doctor, podríamos ir en ese orden, como ustedes lo pueden visualizar bien. En respeto, ¿quién empezó el primero, por favor? Doctora, buenas noches. Les saluda Víctor Montenegro desde Cajamarca. Bueno, de antemano, felicitarlos, ¿no? Por la excelente ponencia.
desearles unas felices fiestas patrias. Mi pregunta viene a efecto de que, referente a qué efectos tienen no asistir a una conciliación. ¿Hay un tipo de multa? ¿Se puede hacer un apercibimiento? Esto quisiera un poquito más que me ilustre referente al... Ok, ok, doctor Víctor Montenegro, le agradezco su presencia virtual a través de esta plataforma y por sus felicitaciones y también por la pregunta. Mire, de acuerdo a la ley y el reglamento, como la conciliación es un tema flexible, no hay ninguna multa ni sanción al invitado. ¿Y qué quiere decir? Que al invitado se le va a dar dos notificaciones, dos invitaciones, y si no va a ninguna de las dos y no justifica, no pide reprogramación, lo que tiene que hacer el centro de conciliación, el conciliador, tiene que levantar un acta dando por concluida la audiencia por el concepto de inasistencia de una de las partes, y esa acta se entrega al solicitante para que pueda hacer valer su derecho, ya sea en arbitraje, de acuerdo al tema, al caso que se esté viendo, o al Poder Judicial. Y ahí se va a anexar y ahí se va a ver. O sea, no hay ninguna justificación de que no puede haber una multa, no existe, no se ha dado la figura. Esto es opcional, no es obligatorio. Por eso es que se indica que es un medio alternativo de resolución de conflicto, como su propio nombre dice, medio alternativo de resolución de conflicto, que se busca que las partes tomen en consideración y vean que se va a minorar gastos, que se va a desgaste emocional y que pueden llegar ellos mismos a una solución de acuerdo a su comunicación propia, ¿no? Pero no existe, sino ya dejaría de ser su función de ser un medio alternativo de resolución de conflicto. Muy amable. Gracias, doctora. A usted, doctor. Feliz 28. El doctor Tinajeros mencionó que había otro doctor, aparte del doctor Montenegro. ¿Quién era el segundo? Mayor. El doctor Mallorca. Gracias. Doctor Mallorca, adelante, lo escucho. Muy buenas noches, doctora Dolce. Me parece que ha sido un buen 28 de julio al tratar de aprovecharlo académicamente con la disertación sobre la conciliación. Y agradecerle todos los conocimientos que ha vertido esta noche. Quisiera preguntarle con respecto a la conciliación virtual. ¿Sería posible en nuestro país tener la conciliación virtual y qué cosa es lo que necesitaríamos? Ok, doctor Carlos Eduardo Mallorca, muchísimas gracias por su saludo y efectivamente, como expresé, sí es viable hacer una conciliación virtual en nuestro país, pero tenemos que cambiar la norma, la ley y su reglamento, porque tal cual está en este momento que nos rige, no es viable, no es posible, porque señala bien claro de que tiene que ser presencial, así textualmente lo señala la norma, entonces tiene que modificarse y ser virtual, y sí es posible porque en otros países como en España, están haciéndolo de manera virtual, desde antes de la situación de emergencia de la pandemia, que usted sabe que ha sido declarado a nivel mundial, pues se están dando, ellos ya estaban adelantados. ¿Y qué es lo que se tiene que ver? Es sencillo, es decir, se va a tener que considerar ahí el correo electrónico, los números de teléfono de la otra parte, para que la notificación sea de manera online, y los centros de conciliación van a tener que implementar su mesa de partes virtual, tener su propia plataforma para llevar a cabo las audiencias y puedan ser grabadas, y lo que sí se tiene que ver es la identificación, o sea, cómo llegar a que se tiene que prever de que sea debidamente notificado el correo electrónico, que la otra parte responda, ¿no? O el Gmail te da la opción de verificar si la persona abrió el correo o no,
o no lo abrió el correo, porque cuando uno configura tu correo electrónico puedes. Entonces ahí se tendría que ver esos mecanismos para que después, tal vez si se da la opción responder, el que recibe no quiere responder, darlo por recibido, entonces se puede saber de la manera informática de que sí fue abierto ese correo, ¿no? Ese correo electrónico. Eso sí es posible, pero cambiando los artículos propios de la ley y del reglamento para que se implemente de manera virtual. Muchas gracias, doctor Mallorca. Ahora con el doctor Antonio Tinajeros, que él era el tercero. De ahí, Antonio, te agradecería si me avisas si después de ti hay otras personas que levantaron su mano, algo, por Ya, favor. yo le solicitaría a los colegas que ya hablaron que por favor eliminen su mano, para esa manera saber quiénes siguen pendientes. A ver, bueno, Gracias. es ahí un tal señor Valentín Lugarte. Ya, Ya, pero él está correcto, ya. después de ti. Sí, correcto. Ya, doctora, Ya, mire, ante todo, gracias. buenas Entonces, noches, después de gracias. ti que me pregunte el Sí, el doctor Valentín. ya, ok, muy amable Gracias. doctora, yo le agradezco, bueno, me ha servido para actualizarme sobre esta situación de las normas en pandemia. Doctora, mire, en el año 2010, en el Colegio Abogado de Lima, justo en la época que usted era presidente de la Junta de Vigilancia, la Asamblea acordó a instancias del que le habla, porque en ese tiempo era delegado, de que, o sea, acordó de que se hagan las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Justicia a efecto de que las actas de conciliación que contengan actos susceptibles de ser inscritos y que sean de libre disponibilidad se inscriban en los registros públicos por el mérito del acta que remita el centro de conciliación. Bueno, obviamente usted sabe que los periodos en esos tiempos eran de un año, no como ahora que son 2 años, y ya sabemos que lamentablemente las cosas quedan truncas. ¿Usted cree que eso sería factible, alguna limitación de orden normativo, por un lado? Después, la otra pregunta es, doctora, usted habló sobre los criterios de flexibilidad en sede de centro de conciliación. Dígame, ¿usted cree que este criterio de flexibilidad es aplicable al acuerdo conciliatorio, al acta conciliatoria, con acuerdo total, por decir así, y quizás otros acuerdos más, que requieran ser homologados por el juez durante un proceso de litigio, porque normalmente los jueces civiles, por lo general, refieren de que los acuerdos de conciliación se vayan a un centro de conciliación antes de que el propio juzgado quiera asumir la relación conciliatoria. Y obviamente ahora como está la situación peor. Tercero, doctora, mire, respecto a al primer punto que le dice la pregunta, yo quisiera saber si usted tendría la factibilidad, bueno, no es tan fácil ese el tema, pero la efectividad de que usted Antonio, exprese. ¿puedes acercarte un poquito más al micrófono porque te vas? O sea, se pregunta y de ahí se te va tu voz. Ok, doctora, ok, ¿me escucha? Sí, Ya, no sé si las dos anteriores temas, sí te escuché bien, la dos. no, claro, ya entonces la tercera es algo fuera del contexto de su exposición, para efecto de que usted nos brinde en la hora vez, ¿no? Una discusión sobre esta temática que le hice el primer punto. Quisiera, en función de lo que me responda, a ver si coordino con usted para efecto de que usted nos brinde una conferencia respecto a este tema, en función de lo que usted me responde la primera pregunta, doctora. Gracias. Ok, ok, doctor Tinajeros, muchas gracias por su participación. Le agradezco de estar acompañándonos esta noche y efectivamente lo que se busca es hacer ¿cómo se podría decir? Un refrescar y un recordar de nuestros conocimientos con estos temas de que busca la Escuela de Posgrado Sofía. Sobre el primer punto del acuerdo que se llevó a cabo y se comunicó al Ministerio de Justicia, el seguimiento que tenían que hacer ya eran las autoridades siguientes. Como bien claro lo has mencionado, la gestión era de un año y se tenía que continuar, pero lo han dejado ahí y hasta ahora ha quedado en un acuerdo, en comunicado al Ministerio de Justicia,
y no hay nada más, o sea, no sabemos cuál es el resultado final, pero de acuerdo a la práctica, a nuestra realidad, podremos decir de que está durmiendo o ya lo han archivado los del Ministerio de Justicia. Ese es lo primero. Del segundo que que indicaba sobre el tema del poder judicial, de que algunos juzgados están impidiendo, exigiendo este acta de conciliación, no es voluntad de algunos juzgados. Hay que tener en claro de que, bien claro mencioné, de que ya a nivel gradual, de manera gradual en el 2017 y 2018, a nivel nacional se ha ido implementando y pidiendo este requisito de procedibilidad, o sea que no puedes ir al Poder Judicial si es que previo no has pasado en algunas materias, no en todos, si no has pasado el tema de la conciliación, no has agotado esta vía. ¿Por qué? Porque este mecanismo de conciliación se ha dado con el carácter de querer descongestionar los procesos judiciales, o sea que las partes tengan esta opción de resolver su problema sin llegar a un juicio, a un litigio. Y sobre el tema de que las actas de conciliación puedan ser registradas en registros públicos escritas, ya que tienen carácter de sentencia, las actas de conciliación sirven y van a ser inscritas en registros públicos, como por ejemplo en el tema de sucesión de propiedades. Cuando se hace la liquidación de sociedad de gananciales, entonces si te vas a vía notarial o vía judicial, siempre van a mencionar de que le dan la formalidad, remiten a registros públicos que anoten en la parte respectiva de lo que corresponda a los temas de las propiedades, de la liquidación de sociedad de gananciales. Sí lo están tomando en cuenta porque este es un acta de carácter, de título de ejecución, de carácter de sentencia. Entonces sí lo consideran, sí lo consignan, pero vía procedimiento, ya sea del juez o del notario. Disculpe, doctora, que le interrumpa. Permítame, por favor, que usted me amplíe. Mi pregunta era según su experiencia, me imagino que usted se dedica también a la conciliación, dígame, ¿habría alguna dificultad, habría algún tipo lamentablemente a veces el abogado, no sé, se opone trabas a sí mismo, ¿habría alguna dificultad para efecto de que se pueda cuestionar de que un acuerdo de disposición, contenido de un acta de conciliación, se inscribe en los registros públicos por su propio mérito, sin necesidad de pasar por el tamiz de un juez o el tamiz de un notario? Porque mire, le quiero hacer esa pregunta porque eso guarda relación con mi punto tercero, ¿no? Mire, doctora, en estos momentos creo que es de público conocimiento las dificultades que tenemos en el ambiente judicial. El ejercicio de la profesión lamentablemente ha venido mesmado, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive en el circuito contractual notarial el abogado ha sido excluido absolutamente ahora. Ya nada pasa, nada, yo no puedo cuestionar la inscripción de un parte notarial, ¿no? A través de la excepción que había en la ley notarial. Ahora todo pasa por notario. Entonces, en pocas palabras, hemos sido excluidos los abogados de libre. Nos están limitando. ¿Perdón? Nos están limitando. No, hemos excluido, doctora, hemos sido excluidos. No, limitar es bueno, limitar, dificultar. Excluido significa que sencillamente, haz de cuenta que hemos desaparecido. Y los que participan, en todo caso, son los abogados que son dependientes de una notaría, que trabajan para una notaría, ¿no? Entonces, el tema, doctora, es cómo nosotros como abogados podemos, digamos, darle operatividad a los centros de conciliación, que los tenemos cerca de nuestros distritos. Hay más centros de conciliación que notarios, para efecto de que, digamos, la justicia que queremos darle a nuestros patrocinados se haga más expeditiva. Mi pregunta es esa, doctora. Yo le pregunto a usted, mire, doctora. La propuesta que estás mencionando, doctora, ¿cuál es la dificultad normativa? ¿Cuál es la dificultad normativa y política que podríamos tener respecto a que eso se consolide, doctora? Gracias. Ok, la propuesta que estás considerando, lo que estás señalando, sí es una preocupación real que debería de hacerse a través de manera automática o que la misma parte o que el centro de conciliación lo remita, podría darse el caso, pero tendría que ser una modificatoria de la norma, porque tal cual está ahorita normado, no se tiene la facultad ni la competencia
que el centro de conciliación derive ese acuerdo directamente a registros públicos. No puede. ¿Por qué? Porque siempre se... ¿Qué norma? ¿Qué norma? ¿Una ley? Las propias normas de la ley de conciliación. Simplemente le han dado la facultad al acta de conciliación como sentencia y que su incumplimiento va a ser requerido en el Poder Judicial. Pero nada más, ese es lo único. Entonces tiene que dar el cambio en la ley de misma y su propio reglamento de indicar, ¿no? Se tendría que considerar de que esa acta, ese acuerdo de conciliación, cuando se trate de propiedades, el centro de conciliación tenga la capacidad de elevar a registros públicos y su debida inscripción. Pero eso tendría que ser cambiado, autorizado. Tal cual estamos ahora no se puede. Y también podría ser una buena alternativa de buscar la economía y la celeridad. Ahí a la parte interesada tendría que pagar el derecho correspondiente registral, pero también bien sabemos que todo para que se eleve a registros públicos tiene que convertirse en testimonio. Entonces tendría sí o sí, como está tal cual ahorita, es que el acuerdo tiene que ser convertido en un testimonio, en una escritura pública, para que pueda elevarse a registros públicos, tal cual está ahorita la norma. Le agradezco, doctor Tinajeros. También había la presencia de otro colega, el doctor mencionó. Buenas noches, disculpe, buenas noches. Había otro colega. Buenas noches, doctora. El doctor Lugarte. Doctor Ugarte, adelante, lo escucho. Sí, buenas noches. Acto de reconocimiento de la calidad de su ponencia y también acto de reconocimiento de cómo usted ha reconstruido el contenido de la norma expresa en el numeral 7 del artículo 2 de la Constitución, puesto que ha señalado que también las personas jurídicas son participantes de la vida social y económica de la nación, al igual que las personas naturales. Y en arribo al principio de informalidad y al de flexibilidad que usted muy bien ha desarrollado como doctrina, ¿sería suficiente las modificaciones a la ley y al reglamento competentes para gestionar la carga jurídica en cumplimiento de las obligaciones de estos centros de conciliación? En otras palabras, siendo conscientes de que el marco regulatorio aún no ha sido modificado con respecto a la presencialidad, los actos que pudiesen realizar o incluso en la clandestinidad pudiesen estar realizando determinados centros de conciliación serían no solamente inválidos porque estuvieran contraviniendo las normas constitucionales referidas a la salud, a la seguridad, que son derechos tanto sociales como económicos, determinados rubros o institutos jurídicos, también son ineficaces porque sus efectos son adversos a los intereses que son tutelados efectivamente en un contexto regular respecto de las partes. ¿Sería suficiente dichas modificaciones o tendría que hacerse modificaciones a otros marcos regulatorios que son pertinentes a la conciliación extrajudicial en el Perú? Gracias. Muchas gracias, doctor Giner Valentín Lugarte. Muchas gracias por su saludo y por su consulta. Interesante su preocupación. Dada que en la ley señala textualmente que la conciliación tiene que ser de manera presencial, por lo tanto, donde se tiene que modificar, iniciar el cambio es en esa ley, en esos artículos y su propio reglamento que guarda relación es que tiene que dar la posibilidad de que va a ser de manera virtual online. Sobre el tema de que los peligros que estamos ahorita expuestos todos, igual como un ejemplo, ir al restaurante que ahora está habilitado y que puede ir con la afluencia del 50%, con las debidas medidas de seguridad, de bioseguridad, tanto del que asiste como el propio institución del restaurante, igual es en los centros de conciliación. Los centros de conciliación ya no van, si el aforo era para recibir 20 personas, ahora solo va a recibir la mitad, el 10. Tiene que tener marcados sus asientos, sentados su distancia de 1 metro, o sea, todos esos protocolos, todo eso tiene que estar registrado y tiene que cumplir. Por eso es que también indicaba de que ya pueden ser fiscalizados, ya pueden ir a ver si están cumpliendo, si no les va a caer una sanción. Por ello, lo más recomendable y la preocupación
de muchos colegas de conciliadores extrajudiciales y de centros de conciliaciones es que están solicitando al Ministerio de Justicia, porque dado que a esa inacción, porque de oficio debería de iniciar el Ministerio de Justicia y decir, propongo al Congreso este cambio, porque también es trascendental para la vida de las personas, porque al ser un requisito de procedibilidad ante el Poder Judicial, o si desean las personas llanamente llegar a un mejor acuerdo, no entre particulares, no entre personas naturales, sino también con personas del Estado o empresas jurídicas, sus representantes de las empresas jurídicas, es vital hacerlo de manera virtual. Ojalá se invoca mucho al MINJUS, al Ministerio de Justicia y la actual ministra, de que pueda a tomar cartas en el asunto cuanto antes y puedan hacer la modificatoria, porque ahora, como sabemos, las leyes se dan rápidamente y qué mayor argumentación en la exposición de motivos, que es por la emergencia sanitaria y por cuidarnos la salud y que las personas no queden desprotegidas en la búsqueda de la paz social y que ellas logren tener sus acuerdos de mejor acuerdo de manera voluntaria y que no sean recortados sus derechos y que no se vean limitadas, porque también hay que tener en cuenta que algunas personas que estén involucradas pueden estar encuadradas en ese margen de personas que están de riesgo. Entonces, ¿cómo va a asistir si es una persona de riesgo? Entonces, esperemos que esto cuanto antes, en el menor tiempo posible, lo puedan modificar. Creo que con la pregunta del doctor Lugarte ya lo terminamos. Muchas gracias a ustedes. Me parece que ya no hay otra pregunta, estando la hora avanzada. Y gracias, felices fiestas patrias. Y sigamos cuidándonos, protegiéndonos, que vamos a salir todos fortalecidos y para adelante. Muchísimas gracias, les agradezco su presencia en nombre propio y de la Escuela de Posgrado Sofía por estar esta noche. Les reitero mi agradecimiento y será hasta mañana, Dios mediante. Muchísimas gracias.